ejemplo, de mi experiencia, voy a suponer que a mí me pidieron que prepare diferentes productos de ají, que yo pueda presentar un panorama lo más amplio posible de los diferentes productos que se podrían hacer con ají. Entonces, en base a eso, primero me voy al ají como un tema central, y el ají nosotros lo podemos clasificar de muchas formas. En la forma en que vamos nosotros a verlo ahora es por el color, por si queremos nosotros hacer diferentes tipos de productos, si queremos que predomine el amarillo, o predomine el rojo, o predomine el verde, para que no haya choque de colores. Entonces yo debo de primero decidir con qué tipo de ají voy a trabajar. Pero también es súper importante el grado de picante, o sea, qué grado de picante yo quiero que tenga mi producto. El ají, vamos a ver si después queda como tarea, se lo clasifica en una escala Scoville. Una escala Scoville es una escala logarítmica, en base 10. Entonces va de menor picante a 1 a máximo picante 6. Ese grado Scoville, si uno tiene el ají y lo diluye a 1, ya no se siente el picante, es grado 1. El grado 2 es que aguante una dilución y a la tercera ya no se siente el picante, sería un ají de picante número 2. Entonces, generalmente los productos que están en el mercado están entre 3 y 4. Entonces, yo no puedo pretender hacer una salsa con grado 3 a partir de un ají de grado 2. Tengo que usar un ají de grado 5 o 6 para que use 1 o 2 o 3%, 5 o 10% y alcance el grado de picante que yo quiero. También va a ser bien importante el sabor que yo quiero que imprima ese ají. Entonces el propio ají ya tiene diferentes sabores bien característicos. Entonces yo debo de escoger entonces el ají con el cual voy a desarrollar el producto en función del color, en función del grado de picante que yo quiero que sea mi producto final, y también en cierta forma el sabor propio del ají. El sabor propio del ají también lo podemos nosotros alterar. Vamos a ver en la próxima. Bien. El ají nosotros podemos tenerlo en polvo, o sea, un ají deshidratado. Lógico que va a depender las características del ají en polvo de cómo nosotros lo hemos deshidratado. No podemos abusar de la temperatura porque se pierde el compuesto activo del ají. Nosotros perdemos grados de picante si nos pasamos de cierta temperatura, 60, 70 grados. Generalmente el ají que está en el mercado lo secan a temperatura ambiente, al sol. Uno ve lo de Guacareta, en Chuquisaca, ¿no? Cómo lo secan en los propios terrenos. Uno puede usar el ají crudo tal como viene, como es el caso de la yagua, o uno puede también fritarlo el ají y él agarra otro sabor y otro aroma. Y algo también muy interesante que uno puede hacer con el ají es quemarlo. Uno lo quema, el ají directo en la llama, le sacan la pielcita y él queda con un gusto ligeramente ahumado. Realmente es muy interesante el ají ahumado, trabajar con ají ahumado. Bien, vamos a ir a la próxima lámina. Entonces, supongamos que yo quiero desarrollar el máxima cantidad de productos de ají. Entonces, el más común de todos, si nosotros tenemos el ají, son las salsas, ¿no? Y la más común de todas, nos vamos por arriba, es el tomate, ¿no? Nosotros nos vamos al tomate, y con el tomate, dependiendo los tipos de condimentos que usemos, en el caso de la quirquiña, es el más usado para la salsa, ¿no? La yagua, ¿no? Pero uno puede hacer una variante muy grande de salsa con tomate,
También el tomate, si uno quiere, puede usar ají quemado. El tomate también lo puede quemar. El tomate uno lo puede concentrar también a diferentes grados Brix. Y uno puede usar diferentes condimentos. Uno puede hacer por lo menos 5 o 10 tipos de yagua totalmente diferentes una de la otra. Tan solo usar diferentes grados de concentración de tomate o el ají tratado en formas diferentes, ya sea frito o quemado. Y lógico, también uno puede usar diferentes conjuntos de condimentos y va a poder generar salsa de tomate, por lo menos 5, 7 salsas diferentes de tomate tipo de yagua. Una que ustedes ven bastante común en los restaurantes que venden pollo, los japoneses, los chinos, tienen una salsa de maní. Entonces, uno con el maní hace una especie de leche de maní, la cual uno puede concentrar o uno puede también adicionar almidones para que él quede con más viscosidad. Entonces es una salsa bastante usada en los polleros. Nosotros también hemos utilizado, en vez de la leche de maní, la mantequilla de maní, ¿no? Entonces uno puede usar un ají, hacer una salsa con mantequilla de maní y usar diferentes tipos de condimentos. Uno podría tener varios tipos de salsa de maní. También en el mercado ustedes posiblemente ya han visto que hay una mantequilla de almendra. Entonces uno puede sustituir la mantequilla de maní por mantequilla de almendra o hacer una leche de almendra y hacer la salsa de ají en leche de almendra. Algo que también es muy rico y se utiliza mucho en la culinaria internacional es el cayú. Entonces con cayú también hay pasta de cayú, un tipo de mantequilla de cayú, o nosotros preparamos nuestra propia mantequilla de cayú y podemos usar diferentes condimentos. Puede ser hongo fresco, apio, perejil. Aquí no está, pero está todo lo que son también productos que usan mucho en China, ¿no? Otros diferentes condimentos. Bien, también nosotros podemos preparar, porque hay en el mercado diferentes tipos de salsa agridulce. Ustedes ven en la comida china muchas salsas agridulces, la cual la podríamos hacer picante. Sería una variante nuestra hacerla agridulce picante. Esta agridulce la podríamos hacer con el mismo tomate, o en la India se utiliza mucho el tamarindo, y también en la India se usa mucho la manga pintona, que es el famoso chutney. Entonces podemos hacer salsa agridulce con manga, con tamarindo, y acá nosotros el maracuyá, también los chefs se están animando a hacer bastantes salsas en base a maracuyá, y podríamos también utilizar ciruelo seco. Lógico, después tenemos que escoger cuáles son los condimentos que mejor van con esta salsa, y dependiendo también si la vamos a querer utilizar para acompañar pollo, y si es pechuga, si es carne de pierna, si es carne roja, si es para pescado. Entonces se usan diferentes condimentos dependiendo del tipo de carne que estemos utilizando. También se usa mucho usar bebidas alcohólicas, ¿no? Para preparar este tipo de salsa. Si nosotros quisiésemos hacer una salsa agridulce ya más tipo nuestra, podríamos usar a chachairú, ¿no? Podría dar algo interesante, algo nuevo. La uchuva, no sé si alguien conoce, a ver, entre los alumnos, ¿cuál es la uchuva? ¿Alguien conoce? ¿Alguien se anima a decir cuál es la uchuva? A ver, ¿está alguien presente por ahí? ¿Hay alguien por ahí? ¿No saben qué es la uchuva? Bien, ¿han escuchado hablar del motojobo? Yo creo que tampoco no deben de saber cuál es el motojobo. O sea, el motojobo es más unos rastreros.
pero la uchuva es un motojojobo embolsado que Perú y Colombia produce mucho y exporta para Europa, principalmente Alemania, y principalmente por su gusto lo llaman un sherry, golden sherry, una sherry oro, por su sabor característico, pero también porque tiene muchas propiedades funcionales. Entonces no habría por qué no podamos preparar una salsa agridulce con uchuva. Esta uchuva se está produciendo en el lado de los valles, por el lado de la Irana. También podríamos preparar con guapurú. Y también se nos ha ocurrido, y yo espero que antes de que termine el semestre, poderles mostrar una con la cayote. Vamos a ver cómo sale, pero ya se me metió la cabeza y voy a querer a preparar una salsa agridulce con la cayote. Ese sí me imagino que varios lo han de haber comido en la carretilla cuando pasa la señora vendiendo. ¿Alguien ha comido la cayote? Sí, ¿Sí? ¿Han comido la cayote? Bien, ¿cree que quedaría bien una salsa agridulce con la cayote? ¿Cómo lo ve usted? Picante. ¿Qué dicen ahí? yo creo que sería interesante, ingeniero. El lacayote es muy rico. Bien, cuando toque hacerla voy a invitar para que venga al laboratorio, si es que tiene tiempo, para que nos acompañe, ya que usted cree que puede quedar rico. Vamos a anotar su nombre y cuando toque hacerlo, aquí Bueno, unas 2, 3, ingeniero. 4 semanas, si tiene tiempo lo vamos a que haga con nosotros, por lo menos para degustarlo y después lo llevaremos al laboratorio. Bien, Está bien, ingeniero. también podríamos hacer mayonesas picantes. Entonces, mayonesa ya nosotros sabemos, es una mezcla, es una emulsión entre aceite, agua, y esta emulsión generalmente se la hace con la yema del huevo. Entonces, en lugar de usar agua, podríamos usar nosotros también algún fruto, ¿no? Para darle características diferentes, sobre todo los chefs que están siempre de moda, están inventando siempre cosas diferentes, y no habría nosotros también, ¿por qué no podamos hacer una mayonesa picante agridulce? Para eso nuevamente podríamos utilizar el tamarindo, maracuyá, manga, ciruelo y la cayote también. Estoy pensando en la cayote, ¿por qué no en la chachairú? La uchuva y también guapurú podríamos utilizar. El camu camu también podríamos utilizarlo. ¿Alguien sabe qué es el camu camu? El camu camu. A ver, mis valientes. Camu camu, han escuchado hablar, se produce en el Chapare, pero es una fruta amazónica, prima de una fruta que se le ha cantado mucho, taquirari. ¿Alguien lo conoce? Bien, es primo de guapurú, ¿no? El guapurú es negro y el camu camu es un color guinda. Ella es la fruta que más tiene vitamina C, tiene 2% de vitamina C. Tiene el camu camu, es una fruta también amazónica, pero que está siendo plantada en el Chapare. Después podríamos nosotros tener el ají seco, que no lo veo aquí en el árbol, el ají seco. Y a ver, por aquí, tenemos aquí el ají en polvo. Al ají en polvo podríamos adicionarle diferentes condimentos, ¿no? Y tener diferentes tipos de ají en polvo. Inclusive estamos repasando las alitas estas, wings, las alitas de pollo, ¿no? Y esa salsa la podríamos hacer en polvo nosotros para hacerla luego instantánea. Fue mi sorpresa que no lleva tomate, sino lleva ¿cómo se llama? Pimentón rojo. Entonces podríamos hacer también una serie de ají nosotros en polvo que luego se puede reconstituir en la casa. Y me gustaría intentar hacer algo bueno para llevarle a los que venden pollo,
que no sea siempre el mismo pollo con el mismo sabor. Ya con la ingeniera Marisol trabajamos nosotros hace unos 10 años atrás en un programa de Naciones Unidas y hicimos condimentos más tipos orientales y quedaron ricos para pollo. Vamos a ver si los retomamos y poder ir como innovadores a algún amigo que tenga una venta de pollo, tratarle de ofertar una salsa diferente. Bien, ¿qué más tenemos en ají? ¿Será que acabamos? Bien, entonces esto era para darle una idea que aquí con este árbol que yo lo llamo de idea, o lluvia de idea, podríamos hacer de 10 a 20 productos diferentes de ají. Entonces hay un tema muy grande que se puede hacer, inclusive también aquí no está dentro del árbol, hay algunos productos de ají que son fermentados, son con fermentaciones lácticas y después recién se empiezan a condimentar. Se usa mucho en Estados Unidos, en la zona de Mississippi, hay muchas salsas de ají que llevan fermentación previa. Eso en cierta forma lo podemos sustituir con vinagre o con ácido láctico, ¿no? Pero siempre las fermentaciones arredondan los productos. Bien, ahora vamos a ver otra línea de productos que podríamos ver. Vamos a ver lo de la leche. Últimamente hemos endiosado la palabra innovación, pero la verdad que desde que tenemos uso de razón, o desde que perdimos la razón y la hemos vuelto a encontrar, estamos siempre innovando, ¿no? Entonces ahora es que nos creemos mucho los tipos y todo es innovación. Pero vamos a ver de que es un continuo de innovación. En la leche, lógico, lo más común es la de vaca, pero en Grecia, Europa, tenemos oveja y también cabra, sobre todo para hacer quesos muy especiales, específicos, que solo se podrían hacer con esa leche. Dentro de la leche, bueno, nosotros tenemos las industrias grandes, la leche evaporada, la leche condensada, tenemos diferentes dulces de leche, entre ellos el dulce de leche famoso, tenemos los budines, tenemos aquí, no lo pusimos el yogur, ¿no? Pero el yogur también tendría que partir de este árbol de acá, pero lo tenemos en el otro. Y lógico, los diferentes quesos, ¿no? Que imagino los quesos empezaron a formarse cuando se les agrió la leche por fermentaciones naturales, recuperaron esa cuajada y vieron que se podía comer y dio una gama infinita de quesos dependiendo de la región donde sea hecha la producción de leche y por consiguiente la producción de queso. Vamos a avanzar a la otra lámina. Bien, entonces como les decía, estamos siempre nosotros, hemos estado innovando, pues nos iremos por la mitad, ¿no? La leche generalmente nosotros la estandarizamos, cuando nosotros estandarizamos la leche, tenemos una leche light o una leche estandarizada en 2-3 grados de grasa, ahí nos sale la grasa. Con la grasa luego se pasa a una máquina que retira el agua, tenemos la mantequilla. Esta mantequilla la podemos saborizar y también, bueno, como tenemos una cierta influencia de la India, de esa zona del Tíbet, todo siempre también se habla de la mantequilla ghee. Yo en principio pensé que era la mantequilla de un ganado especial que hay allá bien lanudo, pero es una mantequilla a la cual se le ha retirado el agua, se le retira todo lo que sobra de lactosa y de proteína. Entonces ese 20-30% de suero que le tiene la mantequilla le es retirada y a eso se le llama la mantequilla ghee, que es utilizado por grandes chefs para hacer diferentes platos. Intentaremos nosotros hacer también aquí en el laboratorio y llevarles a ustedes. Y luego con la mantequilla hay un sinnúmero de mantequillas saborizadas, las más comunes hay unas con ajo, inclusive en la pizza Papa John's, si ustedes han comido esa pizza viene acompañado con un potecito
con una mantequilla sazonada con ajo, pero puede ser sazonada con una infinidad de productos. Otros que quieren una mantequilla que ya no es mantequilla, más barata, lo hacen con margarina, ¿no? Y lo usan para untar los panes, para el churrasco. Bien, después entonces nosotros tenemos la misma leche estandarizada, light, la podemos pausterizar o la podemos nosotros esterilizar, darle larga vida. Y tanto la leche pausterizada como la leche esterilizada le podemos dar sabores, pueden ser saborizadas. Lógico, dentro de la leche tenemos leche tipo A, tipo B, tipo C, que en otros países se clasifica la leche más que todo por la cantidad de microbios con la cual llega a la fábrica, ¿no? Entonces una leche tipo A creo que no pasa de 1000 bacterias por centímetro cúbico y no precisa tanto tratamiento térmico para bajar la carga bacteriana. El otro, lo más común, que tenemos la línea de queso, entonces la leche se usa el cuajo. Originalmente, ¿alguien sabe cuál era el primer cuajo que se utilizó? A ver si alguien sabe por ahí de dónde se obtenía el primer cuajo, cuál fue el primer cuajo que usó la industria de leche. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Cómo se llama? ¿De dónde se obtiene? A ver, vamos a interactuar un poco. Bien, veo que no vamos a interactuar. Entonces es la renina, ¿no? Es del estómago del becerro, ¿no? Entonces, cuando el becerro toma leche, con esta enzima se cuaja y ahí empieza la digestión de esta leche. Entonces, los primeros cuajos que se utilizaron eran de los terneritos machos sacrificados en la lechería porque no pagan la leche que toman. Bien, también al principio las vacas lecheras producían 5 o 6 litros y eran consideradas lecheras. El otro día miramos acá y la vaca campeona produce 180 litros por día. O sea, un poco más de 2 veces mi peso al día de leche. No es una barbaridad, ¿no? Realmente creo que la pobre vaca solamente vive para que la ordeñen y de leche. Entonces, con esa cantidad de leche que se produce normalmente una vaca, para que se considere lechera y esté un hato lechero, esté entre 30 a 40 litros. Si no, ella no paga su leche, va a ser muy cara. Entonces, con esa cantidad de leche para ser industrializada en queso, no sería suficiente la renina. También la renina es una enzima cara. Entonces, después con la competencia, entonces vienen todos los otros cuajos que son o bacterianos o son fúngicas, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia primordial entre utilizar una enzima renina específica para queso y las enzimas actuales proteolíticas en la producción de línea de queso? ¿Cuál sería la diferencia primordial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría explicar? Vamos a contar hasta 10. A ver, bien, parece que no. Y bueno, a ver, antes que siga para adelante, ¿y alguien me podría decir qué es una enzima proteolítica? ¿Qué es una enzima? ¿Alguien se anima a decirme qué es una enzima? ¿Están durmiendo? ¿Comieron mucho hoy? Nadie me dice que es una enzima. Es una proteína cuaternaria que ella tiene propiedades catalíticas, ¿no? Entonces, si es una enzima proteolítica, va a hidrolizar las proteínas. En el caso del cuajo, su actividad proteolítica es bien específica y solo hidroliza las capas caseínas y de ahí no continúa la hidrólisis. Entonces, para los quesos madurados que van a estar 4 o 6 meses en maduración, no podemos utilizar enzimas proteolíticas, cuajos de bacterias o de hongos, porque no tienen una actividad proteolítica tan selectiva.
continúa la proteólisis y aparecen peptidios con algunos aminoácidos terminales que dan gusto amargo al queso. Entonces, podemos no usar renina solo para quesos frescos, ¿no?, que vamos a consumir en 2 o 3 semanas, donde no se va a notar la alta proteólisis. Bien, entonces tenemos el cuajo, tenemos la cuajada y prensamos, y vamos a tener entonces nosotros una cuajada que es ya el principio, el queso. Vamos a tener que utilizar este queso, dependiendo nosotros cuánto lo vamos a curtir, cuánto tiempo lo vamos a guardar antes de que salga a ser consumido, y dependiendo con qué bacterias o con qué hongo lo vamos a inocular, vamos a tener los diferentes tipos de queso, un blue cheese, un cheddar, en fin, diferentes tipos de queso dependiendo la bacteria. Inicialmente los quesos, como no había refrigeración, se utilizaban las cavernas que mantenían humedad y temperatura baja, y generalmente esas cavernas ya quedaban contaminadas con una cierta bacteria, un cierto hongo que le impartía características específicas al queso. Ya una vez con el pasar de los años que hemos logrado nosotros aislar los microbios, vimos cuál era el microbio, la bacteria o el hongo que daba las características específicas a ese tipo de queso. Actualmente hoy uno puede comprar bacterias o hongos para hacer el tipo de queso que nosotros deseamos. También tenemos quesos untables, ¿no? Tenemos quesos con hierbas y bien, ese sería, también podemos tener con diferentes hierbas, que hay diferentes tipos de queso. Entonces ya ven la gama grande que podemos ir teniendo de productos a base de la leche. Después, bueno, nos queda el famoso suero. Del suero nosotros podemos obtener la ricota, ¿no? La ricota tiene solo 10% de proteína, mientras que el queso está en un 20% de proteína, aunque la proteína del suero es una albúmina, es una proteína de mejor calidad que la caseína. Después, con el suero nosotros podemos obtener una proteína en polvo, o sea, para tener una proteína arriba de un 80% de proteína, alguien me dice qué deberíamos hacerle a ese suero. A ver, alguien se anima a decir algo. ¿Qué le hago al suero para poder tener una proteína en polvo con un 80% de proteína? ¿Qué habría que hacer? ¿Alguien se anima? Bien, ¿alguien se anima a decirme el suero cuánto por ciento de lactosa tiene más o menos? A ver, ¿alguien se anima a decir cuánto tenemos de más o menos de lactosa en el suero? ¿Cuánto tenemos de proteína? Caramba, estamos medio dormidos, vamos a tener que hacer presencial la clase. Bien, en el suero tenemos más o menos un 4% de lactosa, ¿no? Y un 1% de proteína. Entonces debemos de separar esa lactosa por ósmosis reversa, ¿no? Entonces retiramos la lactosa y nos queda un líquido más rico en proteína, libre de lactosa, y posteriormente ese líquido lo podemos pasar por un spray dryer y podemos nosotros tener un concentrado de proteína. También se pueden hacer bebidas o reconstituir bebidas. Nosotros asesoramos el año pasado, ya 2 años, porque fue antes de la pandemia. Hay una empresa del gobierno, EVA, que tenía un problema de 10.000 litros de suero al día, que estaba teniendo que tirarlo al río, causando una gran polución, y quería encontrar una solución para este suero.
y ellos realmente vendían una bebida láctea, entonces una bebida rebajada con agua y saborizada. Entonces le dimos la idea a nosotros de mezclarlo con suero, en vez de mezclar con agua, mezclarlo en suero. Lógico, tuvimos que desarrollar una tecnología para ver cuál era el saborizante más adecuado para el suero. Y conseguimos resultados muy buenos. Nos fuimos a comparar contra los productos que hay en el mercado. Generalmente nosotros en el Instituto de la Soya, cuando desarrollamos un producto, no consideramos que tenemos un producto desarrollado si el producto no va al público y hacemos una prueba de aceptación. Y el producto tiene que estar entre me gusta y me gusta mucho, más que me gusta mucho a que me gusta. Si no logramos eso, no decimos que tenemos un producto desarrollado. O sea, con la ingeniera Marisol venimos desarrollando productos, somos compañeros de trabajo ya 20 años, y bueno, hemos logrado 4 patentes de invención. Las 4 patentes que tiene la Gabriel René Moreno son de la carrera, y las 4 son aquí del instituto, y las 4 son de la ingeniera Marisol, de mi persona, y de varios alumnos que han ido pasando haciendo práctica industrial, y tenemos 2 patentes por ser otorgadas. Yo creo que en los próximos 2-3 meses nos van a otorgar 2 patentes más, un API instantáneo y también un chipilo crocante como una papita Pringles. Si uno come, tiene la textura de una papita Pringles, pero tiene el sabor de un chipilo. Bien, entonces ya vimos lo del suero y nos vamos ahora a las leches fermentadas, ¿no? Los famosos yogurt. Entonces, yogur tenemos una infinidad de productos, primero en base a las bacterias que nosotros utilicemos. Nosotros podemos utilizar bacterias probióticas y vamos a tener productos con características probióticas. Podemos tener yogur frutado, podemos usar también bacterias probióticas y usar fibras probióticas, ¿no? Entonces tendríamos nosotros un producto diferenciado con 2 características muy interesantes que ahora todo el mundo anda buscando cómo vivir más tiempo y mejor. Bien, de leche creo que es todo. Bien, entonces de leche tengo una idea de más o menos de cómo analizar lo que tenemos de leche. Vamos a ir ahora ya no un árbol tan grande, una ramita más chica. Nuestra famosa mayonesa, que es con el huevo, con la yema, ¿no? Generalmente usa poco emulsificante, poco espesante, y dependiendo del aceite, si utilizamos aceites funcionales, podríamos tener mayonesa funcionales, y podríamos nosotros, en lugar de agua, utilizar también hierbas con propiedades funcionales, y vamos a tener mayonesas funcionales. Entonces, para tener mayonesas funcionales, utilizamos aceites funcionales, y en lugar de agua podemos utilizar hierbas que tengan propiedades funcionales, que ayuden a bajar colesterol, antioxidantes, en fin, todas varias propiedades funcionales que pueden tener las diferentes hierbas. Está la mayonesa vegana, la tenemos libre de... Bien, ahora, ¿cómo podríamos nosotros desarrollar una mayonesa vegana? O sea, una mayonesa que no lleve huevo. Parece bien simple, ¿no? Realmente yo estaba bien envalentonado y dije, lo hago esto en 2-3 minutos, y no es así. Es bien más complicado lo que pensamos, porque el huevo nos da los emulsificantes, pero aparte de eso nos da proteínas, o sea, proteínas que realmente ayudan muchísimo a la emulsión de las grasas. Entonces no fue tan simple. Cuando quisimos hacer la mayonesa vegana, ¿tenía el otro cuadrito? Tuvimos nosotros que utilizar no solamente emulsificante y espesante, sino también proteínas. Tuvimos que utilizar proteínas para simular la yema.
Entonces fue un poquito más complicadito, pero creo que demoramos una semana y conseguimos hacer y ver realmente dónde que estábamos cometiendo el error, que no estábamos dando proteína al sistema que ayuda a estabilizar la emulsión. Estas mayonesas veganas también las podemos hacer funcionales, como dijimos anteriormente, dependiendo porque la cebolla roja es rica en quercetina, es un gran antioxidante y se ha demostrado in vitro que él no deja reproducir el virus del COVID. Entonces no deja de ser una buena esperanza a los que les gusta comer cebolla, no dejen de comer cebolla. Aparte es un gran antioxidante, es bueno para la salud. Y lógico, el hot dog se lo podría preparar de muchas formas también diferentes, condimentarlo diferente, y podríamos modificar todo este árbol. A ver. El huevo también un poquito más sencillito. El huevo generalmente en los países más industrializados, ya donde se producen tortas, queque en línea, difícilmente se usa el huevo fresco para no tener problemas del huevo podrido y tener el problema del pesado del huevo. Entonces, nosotros tenemos fábricas que separan la yema del huevo y que lo pueden vender pasteurizado o pueden venderlo liofilizado. Entonces, estos huevos ya pasteurizados ayudan mucho, facilitan mucho la producción. El huevo es uno de los grandes comodines de la alimentación. Usamos para tortas, para dulces, y lógico la famosa mayonesa
va con huevo. Una pregunta específica, pero como no me han contestado harta, el huevo, cuando uno lo va a liofilizar, él agarra un ligero color parduzco. ¿Alguien sabe por qué genera ese color y cómo se evita en la industria? ¿Alguien sabe cómo se hace? Bien, él tiene trazas de glucosa y nuevamente se utiliza una enzima, la glucosa oxidasa, que al transformarla la glucosa pierde su poder de dar la reacción de Maillard. Entonces, como el huevo es rico en proteína y si tenemos algo de glucosa y algo de temperatura, nos da la reacción de Maillard y el producto final quedaba oscurecido. Entonces lleva en un proceso previo donde retiramos la glucosa por medio de un cambio bioquímico a través de una enzima, la glucosa oxidasa. Bien, no sé si hay más o creo que con esto es todo. Ya no hay más. Bien. Bueno, espero haberles pasado algo de mi experiencia, en la forma en que yo trabajo y que veo, ¿no? Generalmente siempre ando buscando algo que alguien no hizo o algo que podría ser interesante, o algo que la gente anda buscando últimamente, que son productos saludables, ¿no? Productos con alguna propiedad funcional. ¿Alguna pregunta tenemos? Bien, va a quedar Isabela con ustedes, les vamos a dar una tareita. El próximo jueves ustedes me van a exponer ciertos temas. Hay 8 temas, vamos a 4 grupos, van a exponer 4 temas, y el martes que viene tengo un invitado para hablar de aditivos, y el próximo jueves los otros 4 van a exponer. Entonces los temas de exposición están por ahí. Sí, entonces van a estar los temas de exposición para este jueves, van a exponer 4 grupos, los primeros 16 alumnos por orden alfabético conforme están en en la lista que yo he recibido de la facultad. Entonces, el trabajo número 1, van a hacer una revisión bibliográfica para ver las propiedades funcionales, principios activos y composición centesimal de algunas frutas, como la uchuva, arándano, el goji berry, la berry del Tíbet, el camu camu, la fruta del dragón y el caqui. El trabajo número 2, me van a buscar 6 verduras que tengan propiedades funcionales y van a ver de dónde es originario esas verduras, sus propiedades funcionales, principios activos, estructuras químicas y composición centesimal. Eso les pregunto lo del origen, porque si uno le pregunta a un niño italiano de dónde es el tomate, yo creo que 99% van a decir que es de Italia, ¿no? Yo creo que no van a decir que es de acá. Igual si le pregunto yo a ustedes de dónde es el haba, yo también caí redondo, pensé que era andino, pero no, es de Oriente Medio, no es nuestro. Yo pensé que el haba, una vez quise desarrollar productos y a ver con algo andino, para que no digan que solo trabajo con productos de acá de la región, dije voy a trabajar, pero no. Y ahí me di cuenta que estaba equivocado. El trabajo número 3, quiero 5 tubérculos, 5 raíces con propiedades funcionales, sus principios activos, su estructura química, y dónde se utilizan en la alimentación. Todos los trabajos, tanto el 2 como el 3, dónde se usan en la alimentación, en qué tipo de plato se utiliza en la alimentación. Y el trabajo 4, cereales con gluten, los pseudo cereales que no tienen gluten, qué es el gluten, y los almidones según su contenido de amilosa, cómo se clasifican, 5 almidones que me den su temperatura de gelatinización y qué es lo que le da la característica de pegajosidad a algunos cereales. Y para el arroz,
para el majadito, qué tipo de arroz utilizamos y por qué. Los otros 5 trabajos los van a leer ustedes. Si tienen alguna pregunta nos mandan al WhatsApp. ¿Y alguna pregunta? Bien, perfecto, pues Kerber, Daniela, entonces que pasen una linda tarde. Cualquier pregunta también pueden venir por acá cuando quieran, pero siempre todavía con las medidas de seguridad, por favor. Bien, si no hay preguntas, entonces buenas tardes y hasta el jueves que ustedes van a exponer 4 trabajos. Hola, ingeniero.